Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y continuando con este evento que nos convoca durante esta semana, Archivos y Memorias, Descolonización en el Caribe. Y en esta ocasión, pues vamos a centrarnos en las huellas sonoras dentro de los archivos musicales, en este caso, y las investigaciones que de alguna manera ponen en valor todos esos tesoros que quedan dentro de los archivos guardados y que de pronto cuando nosotros en nuestras investigaciones, los musicólogos nos acercamos, pues descubrimos nuevas trazas dentro de la historia. Recibo en el panel a 3 investigadores, Laida Ferrando, el profesor Shetel Kettelbold y Diane Sariol, que nos estará acompañando de manera virtual. Doy la primera presentación, estará a cargo de Laida Ferrando, musicóloga, pedagoga, especialista, investigadora de la Dirección de Música de la Casa de las Américas, máster en musicología, en música, mención musicología, por la Universidad de las Artes, que en esta ocasión nos trae la ponencia Presencia de Martha y Jean-Claude en la Casa de las Américas. Laida, bienvenida. Zombi na guiekeno ganhei o ju na chojegacina Deu ganhei o ju Buenos días. Hemos escuchado un fragmento de un lamento, Viequois, en la divinamente timbrada voz de la mujer que con la fuerza de su estirpe declaró: cuando me aplauden, cuando me reconocen en las calles, yo me siento orgullosa verdaderamente, pero no por mí.
Me siento orgullosa simplemente porque estoy convencida que a través de mí es Haití al que se honra. Es todo mi pueblo el que reencuentra las razones para levantar la cabeza, que reencuentra los motivos de orgullo. Es Martha Jean-Claude, haitianamente cubana, caribeñamente isleña y habitante de esta casa donde permanece atesorada en la eterna memoria resguardada. Resuena su canto ahora como cuando hace medio siglo lo grababa en los estudios de Legrén. La canción, registrada primero en cinta y luego en disco de vinilo, ha migrado al soporte digital y en sus tránsitos, una y otra vez escuchada, viajamos al Haití que Martha definió. Haití, país de leyendas, de prodigiosas historias, de mambós, con sus cantos rituales coreados por los creyentes del vodú y que repetidos por nuestros campesinos han llevado a una y otra generación conservando toda la fuerza étnica que ha dado luego a nuestros escritores su inspiración, a nuestros danzarines su ritmo, a nuestros poetas su rima. Haití, tierra de encanto donde nuestras mujeres cimbriantes equilibran a golpe de música sus cestas sobre sus cabezas. Ese Haití, tantas veces vilipendiado y oscurecido, ese Haití tantas veces sobre el cual tanto se ha mentido y al que tanto se ha escarnecido, es país de músicos, país de poetas, país de ensueño. Esta cita pertenece a un artículo de Martha Jean-Claude publicado en Bouillon, revista de la Fundación Martha Jean-Claude, año 1, número 2, y quiero ahora aprovechar para decir que está presente con nosotros Richard Mirabal, por supuesto, Richard Mirabal Jean-Claude, vamos a decirlo correctamente, hijo de Martha Jean-Claude, quien además fuera presidente de esa fundación y gran músico cubano. Y es para nosotros un honor tenerlo en casa nuevamente. Martha Jean-Claude se nos presenta esta mañana gracias a una activa exploración de una porción de la documentación que atesoran los archivos de la Casa de las Américas. A propuesta de Camila Valdés y María Elena Vinuesa, volví a dialogar con ella. Ella, que fue parte de la banda sonora de mi infancia, que conocí a través de las palabras de elogio y respeto de mis abuelas y mi madre, y que he vuelto a escuchar una y otra vez a propósito de las acciones de restauración del archivo sonoro. Es preciso declarar, y se nota, que este acercamiento a Martha Jean-Claude, enfocado desde la perspectiva archivística, está definido por los afectos. En primer lugar, hacia su enorme figura artística e intelectual, hacia su tierra natal y su cultura, y también hacia los archivos, porque los archivos son organismos vivos que nos interpelan y nos retan, porque cuando exploramos e indagamos en el patrimonio documental, también estamos construyendo desde una postura ideológica discursividades que establecerán una acción performativa. El efecto construcción de esas discursividades en su relación con las realidades objetuales define la naturaleza performativa del proceso. Poder y discurso construyen dimensiones asociadas en la configuración y el sentido que asume la realidad, porque la memoria no se construye desde el hecho meramente constatativo de fuentes persistentes, sino que emerge como construcción de lo que se va pensando, narrando y sonando. En el Caribe, la restauración de la memoria histórica constituye tarea imprescindible para intentar resarcir lo que el poder colonizador en sus múltiples discriminaciones ha ejercido hasta el presente. En tal sentido, lo que revelan los archivos de nuestra institución en sus variadas tipologías de fuentes documentales reviste importancia para el nacimiento de un, y cito las notas del programa, un archivo caribeño que asimile intrínsecamente no solo su variedad de soportes y locaciones, y añado, sino los constantes tránsitos y puntos de encuentro en la compleja red interactiva de nuestros pueblos. Martha Jean-Claude, como tantos otros artistas e intelectuales, en su relación intensa y comprometida con la Casa de las Américas, contribuye a visibilizar determinados flujos de relaciones humanas, narrativas interconectadas, áreas de interés cultural y núcleos que articulan el discurso institucional en torno a su país natal y a la región. Tales juicios requieren, obviamente, de un exhaustivo estudio. Aprovechamos la ocasión para invitar a investigadores cubanos y de otras latitudes a emprenderlo. Por el momento, ofrecemos apuntes para una historia que amerita escribirse. Al llegar a Cuba con 33 años, Martha era una artista consagrada. Cantaba, actuaba, escribía versos, incluso pintaba, faceta casi desconocida y que hemos constatado a través de Bouillon también. En una reseña de su esposo
Víctor Mirabal, publicada en la revista. La cantante cubana Celia Cruz, de quien conmemoramos este año el centenario de su nacimiento, artista ya establecida en el ámbito de la música popular, abre para su colega las puertas de importantes escenarios de la capital como los cabarets Sanssouci, Montmartre y Tropicana, y propicia que Marta grabe su primer álbum en Cuba junto a la Sonora Matancera. Una relación de hermandad, a pesar de sus diferencias políticas, unió a estas firmes mujeres, orgullosas de sus herencias, y tal conexión resistió el paso del tiempo. Al triunfo de la revolución, Marta se incorporó activamente a todas las tareas que se realizaban en el país, tanto de índole cultural como política. La primera actuación documentada en la casa aconteció el 15 de octubre de 1965, el acto de conmemoración del aniversario de la muerte de Nguyen Van Troy, donde ante la presencia del embajador del país asiático en Cuba, interpretó la canción A Vietnam de Rosendo Ruiz. 2 años más tarde, como antesala de un importante evento, ofrece un recital en compañía de reconocidos músicos portadores de tradiciones afrodescendientes. En poco más de una década, la diapo, mi niña, no. La diapo 3. Bueno, Bueno, se saltó en ese power, perdóname. Ok, la siguiente, ven. No. Esa, gracias. En poco más de una década en Cuba, la artista había integrado a su fondo haitiano del entramado cultural vodú expresiones musicales cubanas de antecedente africano. Cantó a nuestros orichas, la música de su tierra y de la nuestra, jambalú, merengue, sones, boleros, en peculiares interpretaciones que denotan las nutrientes comunes, en particular las de origen bantú omeyano, que por su relativa sencillez y especial flexibilidad se instalaron en el contexto caribeño, dando como resultado variadas concreciones según los géneros, los estilos y el ámbito contextual. Marta afirmaba sentir una emoción particular ante la canción de compromiso social. Cuando la casa convoca al encuentro de la canción Protesta en 1967, creo que, exacto. Ella es una de las protagonistas, canta, graba en Legrén y también colabora como traductora. Pasa la otra día. Y también colabora como traductora. Sus convicciones dirigen su activismo, no solo desde el escenario, sino en labores concretas como la creación en el propio 1959 del Centro Cultural Haitiano-Cubano, estrechamente relacionado con la casa, y su participación como delegada en el primero y segundo encuentro de intelectuales por la soberanía de los pueblos de nuestra América. Durante los meses de mayo-junio de 1984, el Centro de Estudios del Caribe organizó un seminario de iniciación a la lengua creola haitiana impartido por la profesora haitiana Adeline Chancy, que contó con la matrícula de un grupo de investigadores, profesores y especialistas de varias instituciones. Al año siguiente, el centro publica 10 chansons en creol, 10 canciones en creol, y su presentación tiene lugar el 2 de julio con un recital en la Galería Aide Santa María a cargo de la cantante y compositora acompañada por el grupo Macandal, creado en 1978 e integrado por Richard Mirabal Jean-Claude, director y guitarrista, Sandra Mirabal Jean-Claude, clarinete y voz, Ramón Díaz, batería, Leonardo Padrón, bajo y Rafael Echemendía, percusión. En la pantalla, algunos ejemplos de las 7 partituras manuscritas y las hojas con textos de 2 canciones que conservaba el Centro de Estudios del Caribe. Ellas fueron el estímulo inicial y encanto de los archivos, continúan siéndolo, porque a partir de nuestra interacción con dichos documentos han brotado interrogantes sin respuesta, al menos hasta este momento. De igual manera, un enigma nace de un fonograma. Se trata de la cinta magnetofónica CM1898, según la organización que hemos hecho en casa, la cual se ven los reportes de Legrén conservados en nuestro archivo, corresponde a grabaciones realizadas entre el 15 de noviembre, y el 6 de diciembre de 1976, en la cual Marta interpreta 5 piezas con arreglo del gran trombonista cubano Juan Pablo Torres y el acompañamiento de la Orquesta Legrén dirigida por Torres. Al realizar el proceso de digitalización, pudimos constatar que no está la grabación de Marta, sino un registro sonoro precedente, piezas tradicionales interpretadas por Nicomedes Santa Cruz.
extraordinario músico y intelectual afroperuano, del que próximamente el 4 de junio se cumplirá también el centenario de su nacimiento y que participó en el evento Un Cantar del Pueblo Latinoamericano en su primera edición. 1986 es un año especial para la cantante y su familia. Luego de más de 3 décadas de ausencia, pisa nuevamente la tierra que la vio nacer y de la que nunca se alejó. La cruel tiranía ha caído, su presencia en la casa se intensifica y también la de otros artistas e intelectuales de la hermana nación. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se constituye el jurado del premio literario y es invitada a este acto en nombre de las mujeres haitianas y también de las cubanas, para ofrecer un concierto que estuvo precedido por emotivas palabras, registradas en el número 157 de la revista Casa de las Américas. La presentación de Martha Jean-Claude estuvo a cargo de la poeta y amiga Nancy Morejón. Fragmentos de esas palabras serán leídos al cierre de esta presentación. Con motivo de su viaje a Haití, se conserva una copia de la carta de Martha al comandante Fidel Castro en la que informa haber terminado la canción por la causa de la liberación de África encomendada por él y Oliver Tambo, figura cardinal del Consejo Nacional Africano, y además le comunica de la invitación que ha recibido para viajar a su tierra. Durante los meses de octubre y noviembre, la nación antillana tuvo una múltiple presencia en las actividades de la Casa de las Américas. Se inauguró una muestra de pintura haitiana contemporánea consistente en 10 obras donadas por el expresidente de México, Luis Echevarría. El Centro de Estudios del Caribe desarrolló un ciclo de 5 conferencias Haití-Cuba, vínculos e influencias, que contó con las disertaciones de reconocidos intelectuales, entre ellos el doctor Olavo Alén, sobre las sociedades de tumba francesa. El 7 de noviembre, Martha ofreció una charla sobre su viaje a Haití, donde pudo compartir con el público detalles de esta experiencia. 3 años más tarde, comparte las labores de jurado del Premio de Literatura en la categoría Literatura Caribeña en francés y creol, con Michelle Asensio y Rafael Hernández, y ofrece un concierto en la Galería Aide Santa María con motivo de la exposición Otra Visión, gráfica y expresiones populares de la colección Arte de Nuestra América. Esta apretada síntesis no ha permitido ahondar en su rol como pensadora, como humana bisagra entre escritores, artistas e intelectuales haitianos, cubanos y caribeños en general. Las últimas actividades que se recogen en este apunte son del año 1991. El coloquio En Busca de la Revolución Haitiana, donde ofreció una disertación sobre cultura haitiana en general, y el conversatorio Martha Jean-Claude retorna al país natal, en el cual dialogó sobre la toma de posesión del presidente Jean-Bertrand Aristide y se exhibieron videos que registraron los significativos momentos vividos. En esa oportunidad también regaló su canto, acompañada por Richard Mirabal, canto hondo, lleno de colores, que definió de esta manera la poeta Nancy Morejón. Si la poesía es un documento imaginario que explica cómo se hacen los arcoíris y por qué desaparecen, el canto de una mujer extraordinaria, un canto vivo sobre el mismísimo arco de las Antillas, nos traerá esta mañana el verdadero y más legítimo arcoíris de su pueblo, que había sido robado por un ubú sucio, sátrapa, ciego. Esa mujer de piel nocturna, con su risa de espuma en pleno mar Caribe, viene a traernos lo mejor de su ser, el signo del futuro, la imagen transparente del árbol de la vida. Los loas estaban callados y ahora cantan en su propia tonada, Corazón Puro de Haití. Ella nos trae la canción de aquellos soñadores que se habían arrancado el corazón y lo llevaban en la mano derecha para escarnio de todos los gorilas, para ponerlo en el camino recto hacia la plenitud del arcoíris soñado. Ella no podía ser nadie más que Martha Jean-Claude. Y añado yo, Martha poeta, intelectual, mujer empoderada en cuerpo y voz, que se alzaba bandera, madre, madrecita, abuela, anfitriona de compatriotas, amorosa, cocinando y comiendo su pollo a la Martha Jean-Claude. Y aquí hay un guiño a un artículo también que un amigo me ha facilitado recientemente, en la misma tonalidad del poeta Émile Romer. Hechicera de mi corazón, con los senos de mandarina, eres más sabrosa que cangrejo en berenjena, eres una fiba en mi calalú, el dumbuey de mi frijol, mi agüita aromática, eres el lomo salado y mi corazón su tocino, el acazán con jarabe que corre en mi garganta, eres un plato humeante, chonjón con arroz, acras crujientes y pescados bien fritos, mi antojo de amor te sigue a donde vayas. Tu nalga es un cardero
lleno de vitualla. Música. Marabout de mon cœur, au sein de mandarine, du mets plus savoureux que crabe en aubergine. Tu es mon afiba, dedans mon calalou, le domboué de mon poids, mon tête de baclou. Tu es le bœuf salé, dans mon cœur est la douane, la cassant au sirop qui coule dans ma gargoine. Tu es le bœuf salé, dans mon cœur est la douane, la cassant au sirop qui coule dans ma gargoine. Tu es un plat fumant, dion avec du riz, des acras croustillants et des tasers bien frits. Ma fringale d'amour te suit où que tu ailles, ta fléchette boumba, charge de victuailles. Tu es le bœuf salé, dans mon cœur est la douane, la cassant au sirop qui coule dans ma gargoine. Tu es le bœuf salé, dans mon cœur est la douane, la cassant au sirop qui coule dans ma gargoine. Muchas gracias. Muchas gracias, Laida, por traernos esta huella, esta memoria afectiva, fundamental para la historia de la casa y de muchas personas de la generación que compartió la vida y obra de Marta. Vamos a dejar las preguntas para el final del panel para poder optimizar el tiempo. Entonces doy la bienvenida al profesor Kjetil Bohl. Excelente. Ahí está, muy bien. Bueno, el maestro tiene maestría y doctorado de musicología interdisciplinaria de la Universidad de Oslo, es musicólogo con experiencia complementaria en sociología y antropología y en este momento profesor del Departamento de Educación en Artes Visuales y Escénicas de la Facultad de Humanidades, Deportes y Ciencias de la Educación de la Universidad del Sureste de Noruega. Él nos estará trayendo su ponencia, La estética de la timbra y el guarapachangueo en la música cubana. Maestro. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción. Es un honor aquí compartir panel con María y con María Elena Vinuesa y con Laida Ferrando. Perdón. Disculpe. Primero pido perdón por mi español, que hace mucho tiempo que hablo español, pero espero que ustedes entiendan. Yo traté de hacer todo el esfuerzo mío para dar esa ponencia en español, a pesar de que yo publico más en inglés y últimamente un poco en portugués. Y quiero también agradecer a Hans Jakob Uldicek aquí de Noruega y el grupo de colaboración entre Cuba y Noruega que nos permiten compartir con ustedes, y a Camila en Casa de las Américas. Estoy súper honrado y feliz de estar aquí en Cuba de nuevo. Hace mucho tiempo que visito esa isla. Bueno, ahí voy. Lo que yo voy a hablar tiene mucho que ver con lo que hablaron ustedes, pero yo voy a levantar un poco más el enfoque desde el punto de vista estética, que está implícito en todo lo que ustedes hablan, pero tal vez no tan explícito. Entonces pienso que hay un diálogo muy interesante entre nuestros trabajos.
¿Por qué un país del Caribe, con solo 9 millones de habitantes, ha sido uno de los más influyentes en la formación de la música popular en el mundo durante el último siglo? ¿Y por qué los ritmos cubanos han llegado a Nueva York, París, África y toda Latinoamérica? ¿Y por qué tantos cubanos dedican tiempo y dinero a la música, a bailar, a disfrutar de los ritmos cubanos? En esta ponencia exploro estas preguntas desarrollando la estética de la timba como una categoría musical, basándome en entrevistas con destacados músicos cubanos como Roberto Carcassés de Interactivo, César Pupi Pedroso y Alexandra Abreu. Pero primero quiero situar esta estética de la timba dentro de una tradición más amplia de placer estético, basándome en argumentos de Aristóteles, Herder, Ortiz y Carpentier. Si bien la mayoría de las teorías estéticas se asocian a nociones de bellezas y artes occidentales, Aristóteles argumentó que el placer, las sensaciones y sobre todo los sentimientos deberían considerarse la base del aiestesis, lo cual vinculó a una teoría más amplia de la cultura, el bienestar y la felicidad. Johann Gottfried von Herder, 2000 años después de Aristóteles, profundizó en este argumento en Caligone de 1800 cuando criticó la hegemonía de la belleza en la teoría estética. Herder argumentó que estar en el placer, Dasein und Wohlsein, debería estar en el centro de la teoría estética y lo vinculó a una crítica más amplia de la famosa frase de Descartes, cogito ergo sum, pienso luego existo, al proponer en su lugar sentio ergo sum. En este sentido, el placer y las sensaciones estéticas proporcionaron la evidencia más sólida de la existencia humana y nuestro ser en el mundo. Teorías estéticas cubanas de placer. A mediados del siglo XX, cubanos como Nicolás Guillén, Alejo Carpentier y Fernando Ortiz se hicieron eco de esos argumentos al profundizar en los placeres estéticos de los ritmos afrocubanos, y la siguiente cita de Fernando Ortiz puede ilustrarlo. La música afrocubana fuego, sabrosura y humo, es almíbar, sandunga y alivio, como un ron sonoro que se bebe por los oídos, que con el trato iguala y junta a la gente y en los sentimientos dinamiza la vida. No se puede negar la intensa musicalidad del pueblo cubano. Según Alejo Carpentier, esto quizás se entendiera mejor como un modo ritmático particular del ser, ya que argumentaba que los ritmos cubanos se caracterizaban por estructuras específicas de síncopa. Cuando este se produce, y es frecuente, lo escuchamos ahora en sus ponencias, estamos en presencia de un modo ritmático, con acentos propios que nada tiene que ver con nuestras nociones habituales del tiempo fuerte y el tiempo débil. Y Carpentier estaba refiriéndose a un concepto métrico muy occidental, colonial, europeo, ¿no? Si bien estos ritmos fueran inicialmente menospreciados en la nueva República Cubana al inicio del siglo XX, antes de la Revolución, el modo ritmático de Carpentier y el ron sonoro de Ortiz, me encanta esa expresión, tuvieron un gran impacto en la música popular cubana a lo largo del siglo XX, a medida que los ritmos cubanos se expandían globalmente. En palabras de Antonio Benítez Rojo, Cuba experimentaría una revolución musical que, comenzando con la popularización del son, continuaría con la de la rumba, la conga, el mambo, el cha-cha-cha y otros ritmos. Esta era de hipercreatividad musical que vio proliferar orquestas y combos, intérpretes y grabaciones marcaría para siempre la cubanía. A partir de entonces, la expresión cultural que mejor define lo cubano para un extranjero es la música popular cubana. Estos placeres sonoros
desafiaron al racismo colonial establecido en aquella época y contribuyeron a cumplir el objetivo de Nicolas Guillen en cuanto de construir una esencia de mulatez de Cuba y la visión de José Martí de crear una nueva patria independientemente de divisiones raciales en aquella época. Tras los bambán y la revolución de la timba las últimas 3 décadas y la creciente popularidad de músicas afrocubanas como la rumba, que ya fue, rumba guaguancó, ya fue como considerado como papel inmaterial de la Cuba cubana, ¿no? En 2002 o algo así. Esos placeres han invitado a nuevas personas a bailar. Si bien esos argumentos sugieren la importancia del placer estético, también generan nuevas preguntas sobre cómo opera este placer en la música cubana. ¿Cómo podemos entenderla? ¿Cuáles son las palabras que explican ese placer? Que ustedes hablaron bien, pero quiero ir un poco más adentro de ese enfoque basándome en la timba. Ahora voy a explorar la timba a base de entrevistas con Carcassés, Abreu y Pupi. ¿Está bien? No es reggaetón, es timba electrónica y cubatón. ¿Qué caracteriza un buen ritmo en la música cubana? Preguntó a Carcassés. Todo eso es timba. Dicen que tocan reggaetón, pero aparte de sus letras sexuales y sonidos urbanos, no hay nada en esa música que sea reggaetón. Eso es timba, timba electrónica. Si escuchas a grupos como Los Cuatros, El Chocolate y muchos otros, tienen la misma energía sonoro que mucha timba. Cierres, bloques, zumbados de piano, esas cosas, ¿no? Y coros contagiosos y la clave de rumba. Esta parte de la música es importante porque lo que le gusta a la gente aquí es la timba y la rumba. Eso dijo Carcassés en 2018. El artista y productor de reggaetón Kiki planteó un argumento similar en otra entrevista cuando le preguntó lo que caracterizaba el ritmo del reggaetón cubano. Sabes, al principio era esta música dancehall de Jamaica que algunos santiagueros consiguieron escuchar en la radio y luego empezaron a crear su propia versión cubana. Luego el reggaetón tomó forma en Puerto Rico con Daddy Yankee y todos los demás, pero cuando el reggaetón llegó realmente a Cuba a través de artistas como El Chocolate y Los Cuatros, no era lo mismo. Lo llamamos cubatón y más recientemente reggaetón repartero. Empezamos a mezclarlo con la clave y los sonidos de la timba, ya sabes, los metales, el piano, los cierres y todo. Es más picante, no hay reggaetón en Cuba, es cubatón. Fue también en 2018. Y ahora se entiende más como música de reparto, ¿no? Kiki profundizaba la interpretación de Carcassés del reggaetón cubano como timba electrónica. Para conectar con el público cubano, los sonidos tuvieron que adaptarse a nuevos placeres y preferencias como intensos tumbados del piano, mambos en la trompeta, cierres y, por supuesto, la clave de rumba, que siempre está presente. Entonces, Carcassés mencionaba mucho la timba, entonces yo comencé a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué timba? ¿Qué significa esa palabra? En cierto sentido, están las cualidades fonéticas de esa palabra, ¿sabes? Tú no sientes el sabor percutivo. Timba. Como si la palabra en sí misma fuera el sonido de un golpe de un tambor, un tapado, un golpe abierto de una conga. Ese sonido, emba, lo mismo ocurre con palabras como rumba, mambo y muchas otras. Hablan de esa rica tradición rítmica afrocubana. Por ejemplo, en la rumba, cuando dicen timba, tremendo timba, echa agua, es una confirmación de que el ritmo se está reproduciendo con la intensidad adecuada, casi eufórico, sentir como todo se funde, las diferentes síncopas y voces que conforman el ritmo en una poliritmia. Para mí la timba es una característica de la mayoría de los géneros musicales aquí en Cuba. Para Carcassés, la timba servía como una categoría musical más amplia para explicar el valor y el placer de gran parte de la música cubana. Músicos como Alexander Abreu compartían esa visión y la siguiente cita de una entrevista en 2010 puede ilustrarlo. Aquí en Cuba intentamos organizar la belleza de nuestros ritmos para que no sean caóticos, sino placenteros, alegres y llenos de energía. El ritmo es como la energía del cubano.
sube muy alto y baja hasta el fondo también. Es porque, déjame pensar, ¿cómo lo digo? El cubano es pícaro, tiene mucha chispa, intensidad, y esa cosa da vida a lo que está pasando en la música. Entonces, ¿puede contarme más sobre ese sentimiento? Estaba hablando sobre la timba y la poliritma y eso. Y Abreu dijo, lo importante es transmitir esa energía, pero tiene que ser la energía del cubano, en la poliritmia, la paz, en la agresividad. Es como nos expresamos en los patrones rítmicos, los tumbados de piano y bajo, los coros, todo tiene que ser picante. Mucha gente no lo entiende y sin embargo eso es lo que a mucha gente le gusta en nuestra música, energía, mucha energía. Cuando le hice una pregunta relacionada sobre, ¿dónde está el sabor en la timba? ¿Cómo tú defines un buen ritmo? Que fue la pregunta básica de esas entrevistas, ¿no? A Pupi, él dijo, mira, el tumbao al piano es suficiente para hacer bailar a la gente. Simplemente empieza a tocar y luego todo el mundo empieza a moverse, cinturas y mano para arriba. No, todo el mundo ya ha visto eso, ¿no? Eso pasa. Yo también soy timbero, entonces yo... De hecho, no, él dijo, Pupi dijo, de hecho no necesita más nada. Esto es lo que necesitas. ¿No has visto cómo lo hacen, cómo bailan? En esa timba que tú llamas, un break y el groove, el cierre y la gente se vuelve loca. Y ahí está el secreto de lo que tú llamas el groove, ¿no? En inglés, groove. Claro, timba también tiene otras dimensiones que la gente a veces, que son más... hay diferentes opiniones sobre la palabra timba, pero en ese sentido de estética está un consenso, no seguro. Si bien la timba servía como una categoría estética, otros términos como guarapachangueo y masacote eran necesarios para explicar cómo funcionaba. Espérate, ¿ya? Entonces yo me puse curioso. ¿Qué significa el guarapachangueo? A Carcassés. Es la forma moderna de tocar el rumba guaguancó en Cuba y esto ha influenciado en todos. No es solo así. Eso es la forma vieja de tocar el guaguancó. Pero hoy se improvisa mucho más en vez de king, king, con. Tú escuchas solo otra vez un king, 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 mucho más improvisación, ¿entiendes? Yo no soy rompero, no soy capaz de cantar eso, pero más o menos por ahí. Queda claro. En el guarapachangueo, todos los instrumentos se improvisan al mismo tiempo. Buenos ejemplos son Yoruba Andao o Sain del Monte, pero también tocamos así en Interactivo y en muchas otras bandas, Alan Pérez, etc. Entonces, de nuevo, ¿cómo funciona? Si todo el mundo improvisa, ¿no sería muy caótico? No, porque el hecho de que todos improvisan al mismo tiempo no significa que hagan lo que quieran. Al contrario, a través de la improvisación se complementan rítmicamente y todos tocan variaciones sobre patrones establecidas. Se escuchan mutuamente y completan los juegos en la música. Si tú tocas una figura de una manera particular y basándome en lo que tú tocas, cómo suena, yo toco ese espacio que queda libre de tu interpretación. Así es como tocamos, y obviamente con la clave y eso. Eso conecta con la esencia de la rumba. Es una construcción sonora de acentos que se entrelazan como un tejido. Para mí, este es el secreto de la poliritmia en la música cubana. Esta interacción rítmica abarca múltiples frecuencias. Hay algo pasando en el registro grave, pero también en el registro medio y en los agudos. Y se van llenando, cada sonido se complementan sin estorbar, sin interferir en el paso del otro. Eso es el guarapachangueo, ¿entiendes? Para mí es una sublimación del ritmo cubano. Algunas de las partes más alegres de tu música y de otras bandas, yo hago otra pregunta, ¿ya? Yo pregunto sobre la bomba, ¿no? Y él dice, lo que tú describes es lo que llamamos la bomba o el masacote, y es muy interesante. Ese masacote es muy intenso y proviene de la rumba guaguancó, cuando está bien caliente, cuando el bajo abandona su tumbao, que es tum, ping, cum, 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 cum,
haces su slide, ¿no? Y ya es cuando comienza el masacoto, ¿no? Cuando, Y luego los percusionistas han coordinado improvisando punches en diálogo con esa ruptura. El masacoto es una parte importante del viaje temporal de la música, especialmente en vivo. Ese viaje te lleva a diferentes estados emocionales, modos ritmáticos de Carpentier, de la tranquilidad a la euforia y viceversa, y volviendo. Sin embargo, para mí es muy importante marcar esos cambios de intensidad. Por eso me gusta ir de lo muy intenso y bajarlo a lo mínimo. Otra. Por ejemplo, se sigue. Por ejemplo, a veces tenemos mambos en la sección de instrumentos de viento, tocos tumbados del piano, muy intensos. Hay alguien haciendo un solo y mucha conversación en la percusión, y entonces lo hago en señal al baterista Oliver para que él pare. Entonces todo se detiene excepto el güiro y la conga del bajo. Entonces todo el mundo lo ha escuchado que la timba a veces es súper intensa y después baja y vuelve a subir y baja a subir. Las atmósferas cambian, luego podemos reconstruirlas de nuevo, quizás después de dialogar con el público. Esos colores y contrastes son cruciales, dan vida a la música. Así es como entiendo el secreto de esa poliritmia. No puede ser intenso todo el tiempo, tiene que haber algo dinámico. Entonces yo pregunto, ¿quién decide esa narrativa? ¿Está escrita? ¿Está compuesta? ¿Cómo funciona? Bueno, es diálogo, dice él. A veces soy yo, a veces el baterista Oliver, bajista Talín o Julito Padrón del trompeta. Todo se basa en la interacción. Para crear esa atmósfera de improvisación de la que te hablé, tiene que haber igualdad. En cierto sentido no hay un líder, sino que cada uno participa en la música de su manera. Quizás el público exige cierta atmósfera y inspirado por eso alguien de la banda hace algo, o quizás sea un bailarín. Pero tiene que sentirse orgánico, y es lo mismo que vimos en tus videos, ¿no? Lo que tú hablaste, ¿no? Esa integración entre el público y los músicos, ¿no? Y es una cualidad que todos los músicos de Interactivo compartimos. Se comunican musicalmente así y entienden cómo subir y cuándo bajar. Saben cómo y cuándo responder al descanso de Oliver o un cambio en mis tumbados de piano. En cierto sentido, todo el mundo tiene esa cultura de la timba, y ahí es cuando se dice, coño, eso sí suena rico de verdad. Ya voy a concluir ya. El objetivo de esta charla fue desarrollar una estética de la timba que nos ayuda a comprender la musicalidad de los ritmos en la música cubana. A mí, como pianista y músico, me enamoré en esos ritmos y placeres. Por eso viví casi 4 años en esa isla, intentando aprender los ritmos cubanos en el piano, estudiando en el ISA, etc. Por eso me encantan los Pambán, Alan Pérez, Isaac Delgado, Interactivo, Osana del Monte, Rumberos de Cuba, los ritmos de santería, pero también la timba electrónica, a veces rica también, de música de reparto, y los increíbles jazzistas como Rubalcaba, Chucho Valdés, Jaro López Nusa, y hay muchos, ¿no? Parece que yo no soy el único amante de la música cubana y de esa poliritmia. Muchas personas sin ninguna relación cultural con esa música aman profundamente los ritmos cubanos. Mira, yo soy noruego, nórdico, no tengo nada que ver con ustedes, pero a mí me entra. Claro. A pesar del pequeño tamaño de Cuba y las dificultades económicas en esa isla, los ritmos cubanos han viajado por todas partes y continúan enriqueciendo la vida y el mundo artístico de las personas al crear nuevas comunidades y formas de convivencia. Para mí no se trata necesariamente de belleza musical, sino más bien de placer musical basado en el cuerpo. Por eso quiero explorar la estética de la timba. Tal vez se entiende mejor como un ron sonoro que se bebe por los oídos, como dijo Ortiz, o como escribió Carpentier, un modo ritmático. Necesitamos, en mi forma de ver, desarrollar nuevos conceptos de estética que consideran los placeres musicales como objeto de investigación y arte. Desafortunadamente, el legado colonial en el arte ha creado nociones de belleza musical que durante siglos marginaron los placeres sonoros
que hablamos hoy en la música afrocubana y los etiquetaron como sonidos diabólicos y fueron censurados, etcétera, como los tambores, etcétera. Todo el mundo sabe de eso. En ese sentido, la estética de la timba es una estética descolonial que nos invita a escuchar profundamente los placeres sonoros de la poliritmia, incorporando lo eufórico, lo corporal y lo intenso en una estética afectiva. Al hacerlo, podemos construir nuevos archivos, como tú ya has comenzado a hacer, y varios otros, inspirados en el placer estético, que nos permiten buscar, sentir, analizar y comprender otras historias musicales. Si Beethoven y sus hermanos crearon música hermosa, también lo hicieron los rumberos y muchos otros. Por eso se necesita una nueva noción de la estética de la timba, con subconceptos como el guarapachangueo, el mazacote y mucho más. Y gracias por escucharme. Muchísimas gracias. Qué interesante la línea que estamos caminando y que seguimos caminando a partir de también entender el archivo desde el cuerpo, desde la memoria emotiva, cuántos elementos van combinando todas las charlas que hemos tenido esta mañana. Para cerrar este panel, damos la bienvenida de manera virtual a Diane Sariol, quien es bibliotecóloga, fue especialista en Ciencias de la Información de Casa de las Américas durante muchos años, es máster en Gestión del Patrimonio Histórico Documental de la Música por la Universidad de San Jerónimo y máster en Archivos y Bibliotecas por la Universidad de Sevilla. Ella nos ha enviado su presentación, te pido por favor entonces que nos asistas para que podamos escuchar. Buenos días, muchas gracias por la presentación. La siguiente ponencia se titula Puesta en valor de los discos de música del Caribe en soporte vinilo de la serie Fonogramas de la colección de música de Casa de las Américas. Decir primeramente que esto es un resumen que responde a una investigación mucho más amplia de tesis final de maestría en gestión del patrimonio histórico documental de la música. Bueno, una vez definido su objetivo general, en el título ya mencionado, decir que varias perspectivas teóricas fueron fundamentales para el engranaje de esta investigación, pero sobre todo el cruzamiento documental de diferentes fuentes de archivos que constan en Casa de las Américas y que permitieron contextualizar el segmento discográfico en estudio. Y como bases conceptuales para la investigación, bueno, los enfoques de la puesta en valor de los archivos sonoros que permitió crear posteriormente la herramienta y el Caribe entendido como espacio cultural, definición a partir de la cual se establecieron los criterios desde los que se seleccionó posteriormente la muestra discográfica a estudiar. Decir de forma general que nos encontrábamos ante una colección que carecía de procesamiento que permitiera la recuperación de sus contenidos en bases de datos, no había sido estudiada desde enfoques patrimoniales, la no disponibilidad tecnológica que afecta su uso como materiales útiles de investigación y por supuesto la obsolescencia de los soportes, en este sentido permanecían invisibilizados y en uso pasivo. Sobre los discos en estudio, decir que pertenecen a una colección mucho más amplia, de alrededor de 1.500 ejemplares en soporte vinilo, por lo cual fue necesario realizar una revisión exhaustiva para compilar de ahí todos los discos que correspondieran a las músicas del Caribe, en este caso un total de 115 discos y dentro de ellos 16 sencillos y 99 de larga duración. Posteriormente fue sometido a un procesamiento en miras a extraer la mayor cantidad de información y de datos posibles contenidos en sus fundas y materiales acompañantes, siendo válido aclarar que para este primer acercamiento solo fue intervenido la información textual y visual, pero no el sonido. A partir de aquí, 24 campos de información propuestos por la Asociación Internacional de Archivos Audiovisuales. De aquí que fuera posible establecer entonces un conjunto de variables que permitieron estudiar y analizar la colección. A manera de mención, algunos de ellos, referidos a los países presentados en el segmento, cantidad de discos por países, igualmente los idiomas o las lenguas presentes en él, todos los géneros musicales consignados en cada disco, ejemplares de volúmenes o volúmenes de colecciones que se insertan también dentro de este segmento en estudio. Se pudo identificar también las diferentes vías de adquisición o las principales vías a partir de los cuños y de las marcas autógrafas registradas en su funda. Y, por supuesto, a partir de aquí también se generó un extenso listado de todas aquellas instituciones y personalidades que de alguna manera en su relación con Casa hicieron llegar los discos a sus archivos. Como parte de la investigación también se realizó un análisis particularizado más amplio de una muestra de los discos
En total un 15% que responde a 16 discos, dentro de ellos 13 de valor etnográfico y 5 de valor comercial. En este sentido, haciendo énfasis en los discos de valor etnográfico, atendiendo a su alto interés investigativo y de acuerdo con toda esa información que contienen, no solo desde el punto de vista sonoro, sino que está registrada en sus notas, en sus comentarios y descripciones que aparecen en los materiales y fundas de los discos. Para esta ponencia, bueno, traímos brevemente 2 de esos ejemplares de alto valor. Como podemos ver, uno de ellos es el disco que viene asociado a la revista trimestral del Instituto de Jamaica. En este caso fue una edición especial en su volumen 10, dedicada completamente al estudio de las músicas folclóricas y de la música politonal y polirrítmica de Jamaica. Y engranándose tanto el disco como la revista en una descripción genérica, es decir, de todas las aportaciones del género y haciéndose acompañar también tanto de los instrumentos como de las manifestaciones danzarias y las ejecuciones por parte de los instrumentistas. Unido a esta descripción de los géneros también se aportó un artículo importante descriptivo sobre las danzas folclóricas y destacan en este disco figuras relevantes de la cultura jamaiquina como son la investigadora Joyce Campbell y la folclorista Olin Lewin o la cantante de jazz y editora Marjorie Wiley, que participaron en la gestión de esta compilación. Coincidentemente, la publicación de este disco también se dio en el marco de la celebración del Festival del Caribe Carifesta, celebrado en Jamaica, y a partir de aquí se abrieron varias perspectivas de interés amplio sobre la investigación de la música folclórica de este país. Este disco, decir que está disponible en formato digital en la Biblioteca Digital del Caribe. Otro de los discos de alto valor, bueno, es el que registra la música de las Islas de Caracol en Granada. Decir que este disco fue un proyecto de colaboración entre el gobierno de Granada y el gobierno cubano con el fin de registrar y estudiar las músicas de esa isla. Por su parte, bueno, se realizó un extenso trabajo de campo que se logró registrar 14 temas pertenecientes a los diferentes estilos y formatos musicales de la isla. Por la parte cubana estuvo al frente de la investigación el reconocido doctor investigador Argelés León, que en aquel momento fungía como director del Departamento de Música y que se hizo acompañar de un equipo de investigadores pertenecientes al Centro de Estudios de la Música. Posterior a este registro, que consta en los archivos del Centro de Investigaciones también de la Música, se editó un ejemplar o un texto referente a las músicas de Granada que hizo acompañar también en esta ocasión de toda esa sonoridad digitalizada en un CD que se dispuso a la escucha de los usuarios. Como figura en la funda de recubrimiento del disco, este ejemplar fue donado directamente desde la colección personal de la mano de la investigadora y musicóloga María Teresa Linares a Casa de las Américas. Luego de todo este análisis extenso, evidentemente resaltan diferentes valores dentro de este segmento de música caribeña. Entre ellos está el valor cultural, valor documental, investigativo y didáctico pedagógico. Primeramente, un valor cultural que está dado en su condición propia de registro de manifestaciones que representan a la cultura, el arte y las tradiciones de esos países. En una segunda dimensión, no solo esos valores directos que adquieren en sus contextos de creación, sino también los valores que les son otorgados una vez que llegan a formar parte de los archivos de Casa de las Américas en consonancia con sus líneas de investigación y temas caribeños. Por otro lado, su valor documental, que precisamente reside en esa condición intrínseca que tienen de registros de información de diferentes tipologías, información textual consignada en sus amplias notas discográficas, información textual musical, porque muchos se hacen de acompañar de partituras. Por otro lado, también información visual, porque obviamente en el diseño de sus portadas o de su funda de recubrimiento se refleja y se plasma el arte de muchos de los artistas, valga la redundancia, de esos países de forma identitaria. Y por supuesto la información sonora que quedó registrada y plasmada en los soportes de vinilo. En una segunda dimensión, estos documentos también constituyen huella de la gestión cultural de Casa de las Américas a través precisamente de esas marcas que fueron adquiriendo una vez que llegan a la casa en el acto de entrega a través de los cuños de donación o canje o de las marcas autógrafas. Por otro lado, también está el valor investigativo porque evidentemente son fuentes de interés
para el estudio de diferentes campos del saber que van más allá de la musicología, la etnografía, incluyendo también a la lingüística, la literatura, la historia, el patrimonio y la geografía, a partir de toda esta riqueza y de todas estas tipologías diferentes de información que contienen tanto en sus fundas como en sus materiales complementarios y en la visualidad de los mismos. Por último, bueno, un valor didáctico pedagógico, lógicamente, porque también constituyen un material de consulta y escucha para la enseñanza y el estudio de la cultura del Caribe en escuelas de música, de danza, facultades de historia del arte. Bueno, como materialización de esta puesta en valor, finalmente se concibió una base de datos conformada en Access, que es una base de datos que permitió recuperar de forma simple engranada la información textual y visual contenida en todo este material complementarios y fundas que ofrece una interfaz amigable y de fácil manejo. A partir de aquí, bueno, se puede realizar una búsqueda simple en un sistema de consultas, como se puede apreciar, a partir de la introducción de los términos de búsqueda que generan reportes que integran, bueno, toda esta información visual y textual que, como podemos ver, ofrece un producto bastante amplio y descriptivo de cada uno de los ejemplares. Y en sentido general, bueno, esta base de datos permite entonces gestionar de una forma rápida y eficaz la información contenida en estos discos, a la vez que permite también acceder a una documentación que por diversos motivos se encontraba durante mucho tiempo invisibilizada y en uso pasivo. Por otro lado, también permite difundir y visibilizar los contenidos textuales y visuales engranados en formas de registros. Y bueno, la capacidad que tiene como archivo portable posibilita su socialización y utilización por parte de diferentes comunidades de investigadores. Se hace acompañar también una guía de explotación y de uso de esta base de datos. Como conclusión en general, bueno, se arriban a muchas a partir de este trabajo, pero no podemos mencionarlas todas. De manera sintética, decir que esta descripción permitió establecer todas las categorías para analizar y estudiar la colección en estudio. A partir de ahí, ratificar que su valía se radica justamente en todo ese mar de conocimientos que contienen, a la vez que constituyen el registro perdurable del patrimonio cultural e intangible de estos pueblos del Caribe y el consenso de diferentes instancias para su registro y protección. Por otro lado, bueno, esta caracterización permitió establecer esa escala de valores que finalmente nos condujo a la creación de esa herramienta que nos permitió poner en valor y optimizar y visibilizar todos los contenidos que se atesoraban en estos discos que se materializan en esta base de datos que permite recuperar y visualizar toda la información y a la vez que permite hacerla circular y potenciarla, potenciar su alcance dentro de la comunidad de usuarios y de investigadores en sentido general. Y bueno, por último, como recomendación principal, lograr proyectos de investigación que permitan a la institución dotarse de todas esas herramientas o equipamientos que permitan en este caso intervenir en una segunda fase el sonido o el contenido sonoro de los discos, con miras a realizar entonces una puesta en valor íntegra de todo este segmento del Caribe y, por supuesto, garantizando las formas de preservación y perdurabilidad a largo plazo, haciéndolo accesible a los usuarios y, si es posible, hacerlo extensivo a todas las colecciones fonográficas de Casa de las Américas. Bueno, hasta aquí la ponencia. Muchas gracias por su atención. Gracias a Diane por enviarnos esta ponencia y es interesante cómo hemos regresado entonces a los registros sonoros que nos permiten recuperar la memoria y entonces desde la experiencia y también desde la emoción repensar y reconstruir la historia que nos define. Ahora entonces ya las preguntas a la sala para los ponentes. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta de las ponencias de la primera y segunda ponencia para los investigadores que nos acompañan, pues este es el momento de realizarla. La palabra es de ustedes.